martes en la tarde, bajo el amparo del nombre de Alan Brewer Carías, en el aula Brewer Carías, que es el resultado de un esfuerzo entre la profesora Belén Ramírez Landaeta, a través de la fundación que ella dirige, la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, FUNEDA, y Julio Pérez, quien a través de sus canales pues de Universitas nos suministra la posibilidad de poder estar presentes todos los martes a esta hora, tratando temas de derecho público, en general de mucha actualidad, como es el caso de hoy, que estamos convocados aquí para conversar sobre este libro que publicó CIDEP, el Centro para la Integración y el Derecho Público, bajo la dirección de Jorge Luis Suárez y Antonio Silva, en honor o en homenaje a FUNEDA, a la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, en sus 25 años. Este es un ciclo que comprende 5 charlas, ya esta es la tercera de ellas, sobre el tema que trata ese libro. Ese libro trata sobre la transformación digital, la modernización y la innovación en la administración pública a través de las técnicas o la tecnología de la informática y de la comunicación, pues de la información y de la comunicación. Comprende este libro como unos 14 o 15 artículos sobre distintos aspectos que tienen que ver siempre sobre el mismo tema general, que es la utilización por parte de la administración pública de esas tecnologías de la información y de la comunicación, tanto en sus aspectos positivos, que son muchísimos, y sus potencialidades, como en los aspectos que pudieran ser un poco más problemáticos y que justamente cuando estamos en presencia de algo que es bueno, que es útil, pero que también puede implicar algunos riesgos, para eso está el derecho, justamente para tratar de establecer los límites, las condiciones a través de las cuales debe desarrollarse esa tecnología, y en el caso concreto, pues debería haber una legislación que le diera respaldo a estas tecnologías en el uso por parte de la administración pública. Y bueno, ese es uno de los temas justamente que han venido siendo tratados aquí en este espacio, sobre las carencias de nuestra legislación, pero también las posibilidades que nuestra legislación brinda para desarrollar esta actividad por parte de la administración a través de estas tecnologías. Ya hemos tenido una charla previa con José Ignacio Hernández, que nos habló de una posición bastante crítica con respecto a algunos de los malos usos que en los últimos años se le ha dado a estas tecnologías por parte de la administración venezolana. Luego tuvimos otra charla sobre el oscurantismo, que ya por el solo nombre, el oscurantismo de la administración pública, y eso trata justamente de la manera como a través de las tecnologías puede, por un lado, brindarse transparencia, pero también podría ser utilizado de una manera un poco menos, digamos, menos abierta, menos positiva. Y sobre ese tema se volverá ahora, en el día de hoy. Hoy les voy a presentar entonces, para no prolongar más esta introducción, al profesor José Rafael Velandria. Él tiene una doble condición en el caso de este libro. Por un lado, él fue el coordinador del libro y de repente nos querría ilustrar inicialmente un poco sobre cómo le surgió la idea, que fue lo que se persiguió a través de este libro, y bueno, y si la logró o no, pues al final ese objetivo, en tanto que coordinador de la obra colectiva, pero también tiene el rol de ser uno de los articulistas. Él escribió concretamente sobre el tema del expediente electrónico. Esa cosa que es tan conocida para todos los administrativistas y para la administración pública, como es el expediente, un elemento fundamental, porque toda la administración debe dejar documentadas las cosas que hace,
y lo hace a través de documentos que luego son recogidos en el expediente administrativo. Bueno, vamos a hablar de eso en el día de hoy, pero de una manifestación novedosa de ese expediente, que es el expediente electrónico. Y ese expediente electrónico, que va a ser analizado por el profesor Belandria, presenta entonces dos temas, aparte de la regulación misma, pues del expediente, su valor jurídico, quién tiene acceso a él, dónde reposa, cómo se garantiza pues la unidad del expediente, etcétera, el valor jurídico que pueden tener sus elementos. Aparte de ese punto propiamente referido al expediente, están dos aspectos de carácter más general, como son el tema de que ese expediente tiene una información respecto de la cual puede quererse tener acceso, pero también que de repente es necesario preservar en una cierta medida para garantizar que ciertos valores y derechos o intereses de alguna persona no se vean afectados. Entonces, esta ambivalencia, pues digamos, entre la transparencia por un lado y por otro lado el derecho a la preservación de los datos, por otro lado, complementan entonces la charla que José Rafael Belandria nos dará esta tarde. Entonces, bueno, sin más nada, pues vamos a pasarle la palabra a José Rafael. Tienes la palabra, José Rafael. Buenas tardes, le envío un saludo. Primero que todo, pues muchas gracias al profesor Gustavo Urdaneta por la presentación en relación con el libro, por la presentación en relación con mi charla, con mi conferencia del día de hoy. Es un placer estar nuevamente en esta aula virtual, Gruber Carías. Pues bien, en el contexto de la presentación del libro colectivo Transformación Digital, Modernización e Innovación en la Administración Pública, con motivo de los 25 años de FUNEDA, coordinado por mí, el día de hoy me corresponde hablar, me corresponde exponer y deseo exponer en relación con el expediente administrativo electrónico, protección de datos de carácter personal y transparencia administrativa, que es justamente el título del trabajo mío que forma parte del libro. Entonces, en ese sentido, para comenzar el tema, para comenzar a hablar sobre el expediente administrativo, pues lo primero que debo decir, que me interesa decir, es que el funcionamiento de la administración pública ha sufrido y ha experimentado cambios, transformaciones en los últimos años en virtud de la posibilidad y del uso efectivo de tecnologías, de redes informáticas, de tecnologías relacionadas con la información y de la comunicación y de Internet, especialmente por la administración pública. Y eso se ha visto y eso se manifiesta y se puede ver en temas relacionados como, por ejemplo, los registros, las notificaciones, el expediente, justamente, el acto administrativo, en esas figuras clásicas y típicas de la administración pública y de las cuales el derecho administrativo se encarga, se ha visto esa circunstancia en la medida en que, repito, los registros, documentos, notificaciones, expediente y acto administrativo ahora o desde hace algún tiempo pueden ser a través de medios electrónicos. Y uno de esos instrumentos es precisamente el expediente administrativo. Entonces, en esa medida, hoy en día, en la fecha actual, en la época actual, el expediente administrativo puede ser a través de la clásica forma en papel o en físico y puede ser también por medios electrónicos. Probablemente es posible suponer o presumir que en algún tiempo, inclusive como dicen algunos estudiosos y sectores de la doctrina, pues probablemente esto se modifique o cambie y quizás el expediente administrativo electrónico tenga prevalencia o tenga preferencia. Pero la situación actual hoy en día es la que acabo de describir. En ese sentido, eso quiere decir que la administración pública se encuentra frente a retos, frente a desafíos,
por lo que respecta a el expediente administrativo relacionados con los derechos de los ciudadanos. Y esta situación nos coloca frente a un doble escenario, frente a dos situaciones. Por un lado están los deberes de la administración pública, deberes relacionados con la protección de datos de carácter personal y con la transparencia administrativa, y por otra parte, un par de derechos de los ciudadanos relacionados precisamente con la protección de datos de carácter personal y con el acceso a la información pública. Entonces, siendo la situación, siendo el escenario, pues, a continuación, para desarrollar el tema, pues en primer lugar haré referencia al expediente administrativo, una serie de aspectos y de consideraciones en relación con el expediente administrativo y específicamente con el expediente administrativo electrónico. Después trataré el tema en el orden en el que está en el trabajo, en el libro colectivo, el tema de la protección de datos de carácter personal y en último lugar la transparencia administrativa, para luego pues exponer una visión de conjunto, articular esos tres aspectos y exponer una visión de conjunto, repito, o de unidad sobre el asunto. Entonces, en esa medida, en relación con el expediente administrativo, pues debo decir que, bueno, el expediente administrativo pues es un instrumento que utiliza la administración pública, que utiliza en su funcionamiento, que está, en el caso del procedimiento administrativo, está estrechamente relacionado con el mismo, que no se puede concebir el procedimiento administrativo sin un expediente administrativo. En ese sentido, pues podemos decir que el expediente administrativo, pues, consiste en el conjunto ordenado de documentos y de papeles, manuscritos, mecanografiados o impresos que forma un órgano o ente de la administración pública en una o varias carpetas sobre un determinado asunto para proferir o para dictar un acto administrativo cuando la actividad de la administración pública tiene ese objeto, está dirigida a dictar un acto administrativo. Esta noción, esta definición que acabo de dar, pues es fundamentalmente desde el punto de vista, desde la definición tradicional o original del expediente administrativo. De todos modos, como vamos a ver más adelante, en un momento, vamos a ver que eso ha experimentado una modificación. El expediente administrativo en esa medida pues está formado por opiniones, informes, dictámenes, comunicaciones entre órganos de la administración pública, notificaciones, diligencias, todos esos elementos forman el expediente administrativo y el mismo pues claramente está relacionado con principios de la administración pública como son el principio de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia. Ahora, vista esa situación, el clásico expediente administrativo pues sucede, como he dicho desde el comienzo, que el mismo puede existir hoy en día y puede funcionar en un entorno relacionado con las tecnologías, en un entorno electrónico y específicamente en un entorno a través de Internet. Entonces, en esa medida o desde ese punto de vista, el expediente o bajo esas circunstancias, pues sabemos y debemos señalar que, bueno, que pueden existir expedientes administrativos electrónicos. Los expedientes administrativos, sean expedientes, los clásicos expedientes en papel o físico y los expedientes electrónicos, pueden tener o pueden ser de distintos tipos o distintas categorías. Siguiendo un sector de la doctrina española, podemos hacer referencia a tres categorías de expedientes administrativos. Esas categorías son las siguientes. En primer lugar están los denominados expedientes personales, que fundamentalmente reúnen datos de una persona, datos personales, datos relacionados con la vida de una persona, como puede ser un historial médico o como puede ser una ficha policial. Luego, en segundo lugar, una segunda categoría
es la de expedientes resolutorios, que son aquellos en donde pues, se reúnen una serie de documentos y en donde pues, la administración pública tiene por objeto, persigue adoptar una determinada decisión, dictar una determinada resolución. Están relacionados fundamentalmente con el procedimiento administrativo. Y en tercer lugar, los expedientes informativos, que son aquellos en donde pues, la administración pública de igual modo reúne información, datos, documentos, pero relacionados pues, con temas de interés público, con temas de interés general, como puede ser, por ejemplo, estadísticas educativas o estadísticas sanitarias. Entonces, en ese sentido, y en mi opinión, y eso es lo que he hecho en el trabajo, pues he seguido esta clasificación de un sector de la doctrina en relación con los expedientes administrativos. Esos tres tipos de expedientes a los que acabo de hacer referencia. Cuando bien sea uno u otro tipo de expedientes administrativos, bien sea los clásicos expedientes en papel o los expedientes electrónicos, pueden ser, repito, bajo de esas categorías o de esos dos tipos, y en el caso específico de los expedientes electrónicos, pues es consustancial al mismo la figura del documento electrónico, pues porque fundamentalmente se constituye y se conforma a partir de documentos electrónicos, y además de eso, las redes informáticas, Internet y los portales en Internet, porque el acceso a este tipo de expedientes se realiza a través de portales en Internet o a través pues, de redes informáticas, como es el caso de Internet. En esa medida, pues ahora voy a hacer referencia a otros aspectos relacionados con el expediente administrativo, específicamente con los expedientes administrativos electrónicos. Y esos otros aspectos, pues son de seguida el tema de la regulación, las reglas en relación con el expediente. Para esto, debo decir de manera preliminar que esta materia conoce de un conjunto de leyes, de un conjunto de normas de rango legal, de rango sublegal, y en esa medida se ha formado una normativa, se ha formado un ordenamiento específicamente para regular el funcionamiento de la administración pública a través de tecnologías, a través de Internet. Y entonces, en esa medida, en el caso específico del expediente administrativo, podemos decir que, por un lado, en primer lugar, está lo previsto en una ley, esa ley que tiene un nombre bastante largo, que es Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los órganos y entes del Estado, que también se le conoce como Ley de Identidad. Esta ley, en el artículo 49, dice las reglas de y la administración pública estará obligada o estará llamada a dirigir por la que está en Muy bien, a ver, continúo. Disculpen, creo que fue que hubo una falla o algo similar de Internet, por eso creo que fue la interrupción. Entonces, como decía, continuando con el tema de la normativa y de la regulación, otra norma es la que está en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Esta ley, dictada ya hace un tiempo, dictada en el año 2001, en uno de sus artículos, que es el artículo 106,
52 dice que la administración pública podrá utilizar tecnologías, como es el caso de tecnologías relacionadas con la informática, telemática o la electrónica. Y esto pues aplica también para el caso de los expedientes administrativos. Y en tercer lugar está lo que dice la ley de infogobierno, específicamente el artículo 8 de la ley de infogobierno, que establece unos derechos de los ciudadanos en relación con esta forma de funcionamiento de la administración pública. Y a esos derechos, allí hay dos derechos relacionados con los expedientes administrativos electrónicos, y a ellos haré referencia en un momento. Otros aspectos adicionales relacionados con este tema son los de las características de los expedientes administrativos electrónicos. Sí, muy bien. A ver, la primera ley que cité de las tres, una pregunta que está acá, para un momento la pregunta, es la ley sobre, el nombre formal de la ley es la Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los órganos y entes del Estado, que es mejor conocida como Ley de Interoperabilidad, que es del año 2012, y la norma específicamente es el artículo 49. Entonces, muy bien, siguiendo con lo que decía, las características de esta clase de expedientes son que, o de acuerdo con lo que he dicho, bueno, en primer lugar, estos expedientes administrativos electrónicos pues, están formados por documentos electrónicos. En segundo lugar, siguiendo con orientaciones de la doctrina, que estos expedientes deben tener un índice electrónico. Ese índice electrónico debe estar firmado electrónicamente por la administración pública. Y además de eso, que entre el expediente podrá tener lo que se conoce como una estructura hipertextual. Esto quiere decir hipervínculos, de manera que los documentos pueden estar relacionados o pueden estar conectados entre sí a través de vínculos, y esto implicaría la posibilidad, es lo que se conoce como navegar, implicaría la posibilidad de navegar en el expediente. De ese modo, en ese sentido, pues por ejemplo, el índice estaría destinado o tendría como función, por ejemplo, o permitiría ordenar los asuntos, los documentos por materia o por asunto, en el caso de esa estructura hipertextual o la posibilidad de que existan hipervínculos en el expediente. Eso también nos debe llevar o nos debe situar a modificar o cambiar la clásica concepción que se tiene del expediente administrativo, en donde los documentos están ordenados de forma correlativa. Esto, repito, nos ubicaría frente a otra situación o frente a otro escenario, y pues básicamente implicaría la posibilidad de acudir a documentos dentro del expediente, pero bajo otras características. Y además de eso también, como dice la doctrina, y creo que es aplicable, también es posible pues, superar o cambiar la clásica concepción que se tiene del expediente administrativo relacionada con una carpeta o con varias carpetas, pues porque en este caso fundamentalmente existirá a través de medios electrónicos por ejemplo, se podrá almacenar en archivos electrónicos. Siguiendo con lo propuesto, luego de haber hecho referencia a las reglas o a la normativa que rige al expediente administrativo electrónico, a las características del expediente administrativo electrónico, voy ahora a mencionar los derechos subjetivos. En este caso, pues reitero lo que ya dije en relación con que existe una normativa que se va formando de manera progresiva, que no es una ley única, sino, bueno, varias normas que existen allí, lo que quiere decir que se ha formado por capas, en algunos casos superpuestas. Entonces, en ese caso, bueno, ciertamente en esa normativa hay unos derechos, podemos encontrar unos derechos. Esos derechos están en la ley de infogobierno,
específicamente en el mencionado artículo 8 de la Ley de Infogobierno. Y esos derechos en relación con el expediente administrativo electrónico son, por un lado, el derecho de acceso al expediente administrativo electrónico y, por otra parte, muy interesante, el derecho a solicitar copias simples o certificadas de una parte o de la totalidad del expediente. En relación con el derecho de acceso, me detengo por un momento como un dato interesante, como un ejemplo interesante en la práctica administrativa o de la administración pública venezolana. A un caso, al menos que yo conozco, es el de este organismo que tiene competencia en materia de arrendamiento de vivienda, que realiza un procedimiento, que es la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Ese organismo, bueno, realiza, en el contexto de las competencias que tiene, realiza un procedimiento administrativo que fundamentalmente es en papel, pero en el portal en internet, en un lugar para los usuarios registrados, pues existe la posibilidad de consultar o existe la posibilidad de un expediente electrónico de consultar el mismo. Sin embargo, como observación, pues sucede que la verdad es que no existe una correspondencia entre el expediente en físico y en papel porque los documentos no se han digitalizado. Al menos en los casos que yo conozco no es así, pero bueno, como un ejemplo de esa posibilidad de que existe la dualidad y de acceder al expediente, ese pudiera ser uno, pero repito, los casos que yo conozco pues no se han digitalizado los documentos, de manera que no hay una correspondencia. Siguiendo, y el último punto que me gustaría mencionar en relación con el expediente administrativo electrónico es el de la interoperabilidad. La interoperabilidad, con base en esa ley que mencioné más atrás, hace un momento, pues implica la posibilidad de que los órganos y entes del Estado puedan intercambiar documentos sujetos a determinadas reglas o teniendo presente determinadas reglas. Esto puede ser aplicado a esta materia, al caso de los expedientes administrativos electrónicos. Y creo que un ejemplo pues, que se me viene a la mente, creo que pudiera ser en el caso de la elaboración de reglamentos, en los términos de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que en esa situación y en la formación de un expediente a tales fines, que pudiera ser electrónico, pues se pudiera producir el intercambio de documentos, de opiniones o de informes relacionados con la elaboración del reglamento. Entonces, de acuerdo con lo que he dicho hasta ahora, pues me gustaría en este punto detenerme por un momento para hacer una especie de recapitulación y unas propuestas en relación con el expediente administrativo electrónico para pasar a los otros puntos. En ese sentido, pues debo decir que sería útil o sería favorable que desde el punto de vista legislativo, cuando se ordene esta materia, porque pues, probablemente esté necesitada de una ordenación, y sobre todo pensando en un momento determinado que se dicte una ley más integral para este modelo de administración o esta denominada administración pública electrónica, pues en relación con el expediente administrativo, por ejemplo, el expediente administrativo electrónico se deberían incorporar aspectos como el índice electrónico, que ese índice electrónico deberá estar firmado electrónicamente por la administración pública, la denominada estructura hipertextual o la posibilidad de que hayan hipervínculos dentro del expediente. Y además de eso, o por otra parte, en relación con el procedimiento administrativo, pues esto también, yo creo que específicamente, este es un tema que se ha mencionado con anterioridad, inclusive durante la presentación de este libro, en las sesiones anteriores relacionadas con la presentación de este libro, el tema ha surgido, pues es conveniente que esto se regule también en una ley de procedimientos administrativos, ya sea en la ley orgánica de procedimientos administrativos mediante una reforma o en una ley de procedimientos administrativos, y que se establezca pues la posibilidad de que exista un expediente administrativo electrónico. Dicho esto, pues ocurre ciertamente que en el expediente administrativo, específicamente en el expediente administrativo electrónico, pueden haber, hay documentos
una serie, bueno, todo lo que conforma el expediente, y entre esos pueden haber datos de carácter personal. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el relacionado con la protección de datos de carácter personal. Al respecto, debo decir que, bueno, en primer lugar, pues la protección de datos de carácter personal es un derecho, es un auténtico derecho subjetivo. Desde otro punto de vista es también un deber de los órganos del Estado. La Constitución de 1999 tiene un par de normas, o dos normas importantes en relación con el tema de la protección de datos de carácter personal. Y esas normas son, en primer lugar, el artículo 28 de la Constitución, que establece el derecho que tiene toda persona de acceder a los registros y archivos públicos o privados en los cuales consten datos relacionados con esa persona, con el propósito de conocer los mismos y el uso y la finalidad que se haga de esos datos. La posibilidad a un judicial para solicitar la de esos datos, lo que se dice, además lo dice la propia exposición de motivos de la Constitución, es una novedad, la Constitución de 1999. Y por otra parte, el otro artículo, la otra disposición es el artículo 281 de la Constitución, que está referido a las atribuciones del defensor del pueblo, y dentro de esas atribuciones, el numeral 3 de ese artículo 281 establece que el defensor del pueblo, en el ejercicio de sus atribuciones, en la defensa y promoción de los derechos humanos, entre otras cosas, puede interponer el habeas data, que es la acción dirigida pues, a la protección de datos de carácter personal. Pues en esa medida, bueno, la Constitución establece ese marco relacionado con la protección de datos de carácter personal. A la fecha, hoy en día, no existe una ley dirigida a regular esta materia, específicamente a establecer la defensa y la protección de los datos de carácter personal, como si la hay en otros países, pero en el caso de Venezuela, pues no hay una ley en esta materia. Y solo hay unas disposiciones de la ley de infogobierno, unos artículos, el artículo 25 y luego casi al final de la ley, el artículo 74 y siguientes, que regulan algunos aspectos sobre esta materia. Visto esto, pues bueno, debo decir a manera de ejemplo que datos personales son pues nombre y apellidos de una persona, su dirección de residencia, su dirección de trabajo, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, y hay otros, o por ejemplo los datos contenidos en la declaración de impuestos sobre la renta, etcétera. Y hay otros datos que por estar relacionados con las creencias de una persona, las creencias religiosas, la conciencia, la vida privada, reciben la denominación de datos sensibles, como son, por ejemplo, la afiliación política, como son, por ejemplo, las creencias religiosas, la afiliación sindical. Ese tipo de datos se conocen como datos sensibles. Visto este panorama en relación con los datos de carácter personal, pues debo decir nuevamente que articular esto con el tema del expediente administrativo y que reiterar o señalar de nuevo que en el expediente administrativo hay y pueden haber datos personales, toda esta clase de datos personales. Los ciudadanos tienen una serie de derechos en relación con esos datos personales y la administración pública, los órganos del Estado en primer lugar y de manera particular la administración pública está llamada a proteger esos datos personales. A todo evento, además de eso, pues entonces también existe, y de acuerdo con el ordenamiento jurídico encabezado por la Constitución, existe también un deber de transparencia. Entonces, en ese sentido, hay que articular, hay que conciliar esos aspectos,
Entonces, en relación con la transparencia administrativa, como último debo decir que la transparencia perdón. Hay un micrófono abierto, no sé si por favor se puede silenciar, creo que ya pasó el ruido. A ver. Entonces, decía que la transparencia es un deber de la administración pública, es un principio de la administración pública que tiene fundamento en la Constitución, de igual modo, primero en ese conocido artículo 141 de la Constitución, que dice, pues esa regla muy conocida, que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y que debe actuar de acuerdo con una serie de principios, y entre eso menciona el principio de transparencia. Ese principio está desarrollado también en la ley, específicamente en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y también en otras leyes, por ejemplo, en la Ley de Infogobierno, que cité con anterioridad, en el mencionado artículo 8 de la Ley de Infogobierno, se establece el derecho de acceso a la información pública. Entonces, esto configura un escenario en donde vemos esas tres situaciones específicamente relacionadas con el expediente administrativo electrónico, y entonces pues sabemos que la administración pública se encuentra frente a esas dos situaciones específicamente. Desde este último punto de vista que estoy señalando, pues la administración pública tiene un deber de transparencia a partir también o en virtud del derecho a acceso a la información pública. Ahora, ese deber de transparencia que además se debe potenciar, debe ser de calidad, pero específicamente en relación con la información pública, la información relacionada con la organización y funcionamiento de la administración pública, la información relacionada con los gastos, ingresos y bienes públicos específicamente. Ahora, ¿cuál debe ser la situación en relación con otro tipo de información? Específicamente, ahora situándonos en el caso del expediente administrativo electrónico. Acá creo que, como decía hace un momento, hay que articular, hay que conciliar estos aspectos, y en ese sentido, pues hay que en el caso del expediente administrativo electrónico tener presente, como decía, que existe un derecho a la protección de los datos de carácter personal, existe un deber al respecto de la administración pública, y también el último aspecto que estaba mencionando. Entonces, para articular esa situación es útil retomar la clasificación que expuse al comienzo de los expedientes administrativos, de esas categorías de expedientes administrativos. Entonces, en ese sentido, en el caso de los denominados expedientes personales, fundamentalmente la interpretación que propongo en el trabajo es que, bueno, en el caso de los expedientes personales relacionados con datos o información personal, datos relacionados con la vida de una persona, como puede ser, por ejemplo, una historia clínica, en ese caso el acceso a ese tipo de expedientes pues será por la persona relacionada, por el interesado, o en todo caso por un representante o un apoderado suyo, de acuerdo con las reglas relativas a representación o a los poderes. Luego, la segunda categoría de expedientes, que son los expedientes resolutorios, pues en este caso hay que observar la materia a la cual se refiere el expediente administrativo y también las competencias de la administración pública. Por lo general, pues se trata de expedientes relacionados con un procedimiento administrativo. Entonces, a los fines del acceso hay que tener presentes esas circunstancias. Probablemente pues se tratará del acceso por parte de los interesados. Y en tercer lugar, los denominados expedientes informativos, en esta clase de expedientes, que son aquellos en donde hay información de interés público, información de carácter público,
como la que acabo de mencionar. Ejemplos típicos pueden ser expedientes relacionados con estadísticas educativas, con estadísticas en materia de salud. Entonces, en esos casos, el expediente pues, debe ser de acceso público, porque se trata de información de interés público, información de interés general. Esa es fundamentalmente pues, la interpretación y la aplicación que propongo, por lo demás creo que es lógica, pues, por lo que respecta al expediente administrativo electrónico. Ya finalmente, pues, ya debo concluir, ya voy a concluir lo que es la exposición del trabajo en el libro colectivo. Y para eso, pues bueno, me gustaría decir, o debo decir un par de aspectos adicionales. Creo que cuando se habla de expediente administrativo electrónico, además, pues desde otro punto de vista, viendo el asunto desde un punto de vista adicional o diferente, también puedo señalar que creo que ofrece un campo interesante, por ejemplo, para el emprendimiento, como puede ser además algo usual hoy en día, para constituir modelos de expedientes administrativos que puede ser para el sector privado y para el sector público. Además de crear expedientes administrativos, es decir, diseñar expedientes, un software para diseñar expedientes. También se pueden prestar servicios en esta materia, que puede ser también para el sector privado y para el sector público, si, si el funcionamiento de la administración y la normativa lo permite. Y además de eso, pues también como se decía al comienzo, como decía el profesor Gustavo Urdaneta al comienzo, en la presentación, que en este libro colectivo pues hay una serie de aspectos. Este tema del expediente administrativo pues tiene fundamentalmente un carácter de propuesta, un carácter de propuesta en relación con la administración. Cuando se habla hoy en día pues de la administración pública nacional, y cuando se habla de la administración electrónica, pues probablemente puede ser objeto de, bueno, de críticas, de observaciones, cosas que es natural, porque quizás hay muchos aspectos que requieren de revisión, aspectos preocupantes que ameritan de críticas, pero en todo caso, este libro que naturalmente se ocupa de una cosa y la otra tiene también un sentido pues, de propuesta, tiene un sentido de un interés de aportar en la modernización de la administración pública, en la medida que eso sea, que sea posible. De ese modo hay el libro, que está dividido en tres capítulos, tres grandes capítulos, pues tiene un capítulo, un primer capítulo completo dirigido al tema de la modernización, al tema de la innovación, y con un sentido de propuestas. Y eso, desde luego, sin dejar a un lado, pues como decía hace un momento, lo relativo a los aspectos que meritan revisión, que implican un cuestionamiento, que implican una crítica, todo lo cual pues se aborda en el libro. Ya finalmente, para concluir, retomando el tema de mi trabajo en el libro, pues debo decir que a manera de propuesta, que creo que hay algunos aspectos que ameritan una regulación del expediente administrativo, el expediente administrativo electrónico, además de lo que ya hay en esa legislación, en esa normativa, con las características que señalé que tiene. Como esto es un tema que está en constante revisión, en constante actualización, pues probablemente en el momento en que desde el punto de vista legislativo eso se haga, en el caso del expediente administrativo, hay algunas cosas que incorporar, como decía, pues el caso de esos elementos relacionados con el índice electrónico, con la firma electrónica del índice, con la interrelación de los documentos, también en materia específica de procedimientos administrativos, que se establezca la posibilidad de un expediente administrativo electrónico.
Y luego, pues también es una tarea de la administración pública, de los órganos y entes de la administración pública de manera particular, o de los órganos y entes que realizan la función administrativa, conciliar, pues en el caso del expediente administrativo electrónico, el ejercicio de la función administrativa también con la protección de datos de carácter personal y con la transparencia administrativa. Fundamentalmente, en mi opinión, de acuerdo con la propuesta que realizo, pues en esos términos, según sea el tipo o naturaleza del expediente, que se trate de un expediente de información personal, un expediente resolutorio, un expediente informativo, pues en esa medida también permitir el acceso a los interesados con esos propósitos, pues de proteger los derechos de las personas, el derecho a la protección de datos de carácter personal, administrativo, también como un deber de la administración pública. Bueno, en este punto, pues, han visto que creo que hay por allí algunos comentarios, preguntas. Con mucho gusto estoy a disposición. Y bueno, cedo la palabra al profesor Urdaneta. Muchísimas gracias, José Rafael. Estupendo, muy claro pues en tu planteamiento, y muchas de las datos o precisiones están en el artículo pues del que tú al que te has referido. Yo quería abrir de nuevo aquí, porque piden por allí, y tienen toda la razón, que querían ver la imagen del libro. Aquí está, yo no sé si lo logran ver, el título. Transformación digital, modernización en la administración pública, en los 25 años de FUNEDA. Y ahí está el coordinador, José Rafael Belandria, quien les ha hablado el día de hoy. El editorial CIDEP y FUNEDA, pues que es la homenajeada a través de esta publicación. Sí, efectivamente hay varios comentarios y preguntas. No necesitaron ustedes que yo les dijera que podían hacerlo a través del chat. Ya veo que lo están haciendo y me parece muy bien. Pues para eso estamos aquí, justamente para intercambiar ideas, para hacer observaciones aclaratorias. Y este es uno de los objetivos fundamentales de esta aula Gruber Carías. Yo quería, aprovechando el hecho de que soy el que modero un poco esto, hacerte una pregunta, una reflexión un poco, José Rafael. Cuando yo leí tu artículo, me llamó la atención, hay una parte donde tú te refieres justamente a las características que debería tener el expediente el administrativo de carácter electrónico, ¿no? Y cuando yo las vi, son como 4, y hoy las repetiste, dije, caramba, eso me parece razonable, porque la LOPA, cuando habla del expediente, dice 2 cosas, no tiene que decir mucho más. Cuando dice, se abrirá un expediente en el cual se recogerán todos los documentos que tengan que ver con el asunto, y garantizando su unidad o algo así más o menos. Es más o menos lo que dice. No tiene que estar diciendo que si lo cosen, que si lo engrapan, que si se guarda con llave, que si de qué tamaño tienen que ser las hojas. No dice nada, pero lo que pasa es que el expediente escrito es algo que todo el mundo conoce en la administración. Y además la manera como se vigila que efectivamente sea único y que esté en orden cronológico y que lo que vaya allí esté garantizado en su autenticidad, bueno, la propia organización administrativa se encarga de eso. En cambio, aquí me preocupa el hecho de que el expediente electrónico no es físico, no es material, no tiene las mismas garantías evidentes, podríamos decir, que puede tener un expediente físico que está en una sola parte, en una gaveta, hay algún funcionario que es el responsable de ese archivo, de ahí no sale hasta que no esté autorizado, etc. En cambio, aquí se supone que un expediente electrónico es accesible a todo el mundo y de una manera en que quizá para los laicos no esté demasiado clara la forma en cómo se puede garantizar que no sea alterado, que no sea intervenido, que
sin necesidad de ser un hacker, se pueda manipular aquello, y entonces la seguridad que brinda el expediente escrito no es la misma, pues probablemente. Entonces a lo mejor es hasta más seguro el expediente electrónico, porque también los documentos de un expediente, no sería la primera vez que eso ocurre, los documentos de un expediente escrito también pueden ser falsificados, pueden ser sustraídos, pueden ser adulterados. Y nosotros sabemos que existen las pruebas de cotejo y las pruebas, digamos, a través de las cuales se puede garantizar que la autenticidad y la integridad de ese expediente. Entonces, de repente, cuando yo vi esos requisitos, me encantó eso de el índice electrónico. Yo dije, ah, caramba, esa es la manera como se puede garantizar efectivamente la unidad del expediente. Y el orden correlativo, pues el orden sucesivo, ¿no? Porque si hay un índice que va diciendo y primero va esto y después va lo otro y después va lo otro, y que eso sea intocable, es decir, eso no lo maneja sino el que maneja el expediente electrónico, y esa es su responsabilidad. Entonces, bueno, esa puede ser una fórmula a través de la cual eso se garantice. Pero te digo, la preocupación que a mí me genera esto, por otro lado, tú señalas que esas son las características que debe tener un expediente electrónico, pero luego pareciera que eso no está en ninguna ley. Eso es la doctrina. Tú citas, al pie de página está, fulanito dice. O sea, eso no es que está en la ley. No sé si en otras leyes extranjeras. Entonces, si pudiera de repente como que aclararnos eso, o sea, decir cuáles serían los requerimientos básicos que no abunden demasiado, porque sobre esta materia no se está dando con detalle. Eso es estar establecido, como el propio, la LOPA tampoco habla del tamaño de las hojas, ni el número de renglones, como antes hacía la ley de papel sellado. Es decir, eso era antes, pero hoy en día el papel floreció, eso ya no existe, eso no se puede legislar. ¿Por qué? Porque así como probablemente la tecnología en materia de papel no avanza muy rápido, la tecnología en materia electrónica sí avanza muy rápido. Y lo que antes se hacía en disquete, cuando yo disquete, ya caramba, se me cayó la cédula, porque ya eso no existe, ¿no? Entonces, bueno, así, pero existía hace 10 años o 15 años. Entonces, no se puede estar legislando sobre una materia que está absolutamente en evolución, y que por lo tanto, si lo plasmamos en una ley, al cabo de unos 2 años de repente se nos puso vieja y hay que modificar la ley. Entonces, no sé, me gustaría oírte un poco sobre este tema, y después vamos a oír entonces las preguntas que otros hacen. Te oímos, José Rafael. Muy bien, muy bien, muy interesante el comentario y muy interesante la pregunta. Muchas gracias por el mismo. A ver, yo creo ciertamente, bueno, son unas características que se exponen en relación con el expediente administrativo, con el expediente administrativo electrónico. Esas características que están allí, pues fundamentalmente a partir de la investigación, a partir de la experiencia de otros países, fundamentalmente el caso de España, o una de las experiencias que sigo allí, pues el caso de España, y son las características a las que hice referencia durante la exposición. Eso pues son unos elementos que provienen de la doctrina y no tienen un fundamento en la ley. Repito, en el caso de España, sí es la manera como funciona el expediente administrativo electrónico. En todo caso, pues yo hago la propuesta, bueno, de que eso pudiera estar recogido en la ley, o pudiera ser la manera como se debería estructurar esta forma o esta modalidad de expediente administrativo. Quizás allí ciertamente, como usted dice, pues hay un riesgo, porque en la medida en que se establezca en la ley, pues en un periodo de tiempo, esto puede quedar obsoleto, ameritar una reforma. Entonces, hay allí un riesgo. Eso pues nos sitúa frente a un periodo que puede ser corto, que puede ser de mediano tiempo.
Pero bueno, también esta materia pues está también en constante, además de estar en constante evolución, está en constante revisión. Porque, por ejemplo, el caso de España, ya a la fecha ya va o lleva dos leyes en materia de administración electrónica, va, si se quiere, por la segunda generación de leyes, que es la primera que se editó en el año 2007, y la ley vigente, la ley actual, específicamente en materia de procedimiento administrativo, es del año 2015. Entonces, ciertamente pues está allí ese elemento que puede venir acompañado al tema de la revisión. Ahora, a todo evento, yo creo que, bueno, que en el caso del expediente administrativo, según las distintas categorías y específicamente para el caso del procedimiento administrativo, es recomendable, pues en mi opinión, tener esas características, que cumpla con esas características. Eso también, como usted dice, puede contribuir a la seguridad del expediente. Entonces, pues, yo pienso que es recomendable que cumpla con esas características, que al menos pueden ser unas características mínimas que debe reunir el expediente, para también favorecer principios de la administración pública, como de eficacia, de eficiencia, la misma transparencia de la administración pública. Entonces, como una idea general sobre el tema, pues, pienso que debería reunir esas características, que el riesgo ciertamente es que en un momento determinado amerite una revisión, una actualización. Sí, ese riesgo está allí, pero pues también pero probablemente la materia en general pues implica que esté en una constante evaluación, una constante revisión. Profesor Gustavo, reactive el audio. Ah, claro. Es que me salía una cosa que yo no entendía. Yo decía, ¿qué es lo que me está saliendo? Acabo de entender que debería activar el micrófono. Gracias. Y perdonen mi renuencia a hacerles caso a la indicación que me estaban dando. Bueno, entonces decía pues que algunas preguntas pues ya han sido de alguna manera abordadas en la respuesta que antes diste, como la que Jonás Aponte, cuáles serían los puntos fundamentales que debían ser abordados por la LOPA en el caso de ser reformada en este tema especial. Ya algo respondiste sobre esto, pero él añade otra. La transparencia sigue en expansión en todo el mundo y en diversas materias. La tributaria es una de ellas. ¿Qué haría falta en Venezuela para que se aplique ese principio correctamente, el principio de la transparencia en materia tributaria? Si tienes algo que decirnos, José Rafael. Bueno, está, muy bien. Yo creo que en relación con el tema de la transparencia, mi opinión, pues, yo creo que no se trata, quizás como otros temas, no se trata tanto de un asunto normativo, porque normas hay. Nuestra Constitución, la Constitución de 1999, en relación con la administración pública, tiene unas características importantes, o le da unas características importantes, que inclusive se dice pues que las constituciones de la región y las constituciones dictadas en los últimos años es una de las que tiene aspectos más favorables, sobre todo desde el punto de vista de los derechos. La legislación también tiene características importantes. Yo creo, la opinión que tengo es que creo que lo que hace falta es sobre todo compromiso de los órganos y entes del Estado, compromiso de las autoridades y compromiso de los funcionarios por hacer esas normas realidad, en cada caso en particular, pues, por suministrar información en cantidad y calidad adecuada, abundante,
en relación con la organización de la administración pública, en relación con el funcionamiento de la administración pública, específicamente cuando se trate de información de interés público, sobre, como decía durante la exposición, sobre los gastos, bienes públicos y las operaciones relacionadas con ello. Yo creo, mi opinión creo que no es exactamente un tema de normativa, de regulación, más bien de compromiso y hacer eso una realidad, llevarlo a la práctica. Vamos entonces a otra pregunta que también tiene que ver con la transparencia, pues es un tema central aquí, ¿no? La pregunta la hace Carlos, el comentario lo hace Carlos Murga. Y dice, además de felicitarte, ¿no? Y hay varias felicitaciones que vienen por ahí, de luego te señalaré, la gente ha quedado muy satisfecha con tu exposición, José Rafael. Pero Carlos Murga nos dice, con relación a la transparencia, en su opinión, ¿cómo se garantiza la trazabilidad electrónica, huella auditable, inclusive la firma electrónica de la autoridad responsable del expediente administrativo electrónico y de toda la información en él contenida, para que tenga valor probatorio sin tener que acudir al expediente administrativo físico? Y añade, en la ley de contrataciones públicas existen las licitaciones electrónicas. Les advierto que con respecto a la utilización de estas tecnologías en materia de contrataciones públicas, la próxima charla, el martes que viene, será específicamente dedicada a ese tema. Pero por ahora, José Rafael, en relación con esto de la trazabilidad electrónica, para usted saber lo que eso significa. Me imagino que tú lo tienes muy claro, así que acláranoslo, por favor. Firma electrónica Me da la impresión de que se le cortó la conexión al expositor y supongo que estará haciendo todo lo posible, menos mal que él conoce muy bien esto y hará todo lo posible por regresar con nosotros y seguro que lo hace, pero desde todo el día de hoy he estado oyendo personas que les ha fallado la conexión y parece que es un problema más general que hay en Caracas y esperemos pues que José Rafael lo pueda resolver rápidamente. Aquí está de nuevo con nosotros. José Rafael, ok, ya está. Ajá, muy bien. A ver, disculpe, creo que fue que se cayó la conexión a internet. A ver, sí, a ver, que ahí sí, a veces hay mala conexión. Bueno, creo que eso es lo que pasó. Bueno, entonces estaba diciendo que en relación con esa pregunta, que creo eso se garantiza a través de la firma de la administración pública, que debe tratarse de una firma electrónica certificada. Esa firma electrónica certificada, en mi opinión, pues es la modalidad que existe en nuestro país, en Venezuela, al revisar y al leer la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, pues es la que se establece, y específicamente esa denominada firma electrónica certificada es la que se utiliza en virtud de certificados electrónicos, que esos certificados electrónicos son los que conceden los denominados proveedores de certificados electrónicos, que son entidades autorizadas para emitir este tipo de certificados, que en el país hay dos, una empresa privada y una fundación del Estado. Hay dos entidades de ese tipo, pueden emitir esa clase de certificado y pues son los que debe utilizar la administración pública para firmar
el expediente administrativo electrónico. Unmute. Ok. De nuevo, unas felicitaciones de parte de Mauricio Pernia Reyes y una pregunta. En materia de información sobre el procedimiento administrativo, ¿puede la administración informar de su estado a través de las redes sociales? ¿Y podría respondernos al respecto? Muchas gracias. Creo que es una pregunta interesante. Y la verdad es que en ese caso aplican las reglas generales del expediente administrativo. Es decir, no porque se trate de un expediente, en este caso, esa pregunta en particular, no porque se trate de un expediente a través de medios electrónicos, la situación cambia. Yo creo que si va a informar a través de redes sociales, pues aplica el tema de la protección de datos de carácter personal. Si se trata de un expediente resolutorio en donde únicamente están involucrados derechos de unas personas en particular, como puede ser por un expediente relacionado con la materia tributaria, con una declaración sucesoral, pues hay que aplicar ese tipo de reglas. El interés corresponde a un grupo de personas a una persona en particular o a un grupo de personas en particular. Ahora, si se trata de otro tipo de expediente o un expediente relacionado con otro tipo de procedimiento, como por ejemplo un ejemplo que se me viene ahora a la mente o que coloqué, que es el caso de el procedimiento para la formación de disposiciones de carácter normativo, como puede ser reglamentos, de acuerdo con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública. En ese caso, creo yo que sí pudiera informar a través de redes sociales y decir, bueno, por ejemplo, hacer un llamado a la consulta pública. En ese caso, creo que sí sería válido informar a través de redes sociales. Hay otra pregunta perfectamente inteligible hasta para mí, que la manda Julio Celis, Julio César Celis. Si existe duplicidad de expedientes y alguna discrepancia hay entre el físico y el digital, ¿cuál debe prevalecer? Muy En el bien. caso ese que tú señalabas justamente que Sí. hay una discrepancia. Muy bien, bueno, muy bien, muy interesante la pregunta. Yo creo que hoy en día, a la fecha actual, debe prevalecer el expediente físico o en papel. Si hay duplicidad de expedientes y hay una disconformidad, cosa que además pudiera pasar, yo creo que debe prevalecer lo que está en el expediente en papel, sobre todo desde la base de que el expediente electrónico se está formando a partir del expediente en papel. Es decir, que la administración pública está digitalizando documentos, entonces creo que debe prevalecer el expediente físico o en papel. Muy bien, y aquí hay otra pregunta o un comentario, me da la impresión, de Marisabel Torres. Con un usuario y una clave, cada funcionario puede entrar al expediente y hacer el rastreo al mismo. Es decir, se establecería con mayor seguridad quiénes son los responsables en el manejo de dicho expediente. Un mecanismo tiene que haber justamente para saber quién entra y quién lo maneja sobre todo, ¿no? Sí, sí, muy bien. Qué pena, disculpe, ¿pudiera repetir el comentario? ¿O que no lo Sí, escucho? podemos decir en relación... no, aquí está. Que sería relativamente fácil determinar quién ha ingresado en el expediente y qué ha hecho allí con un usuario y una clave para cada funcionario. Se establecería con mayor seguridad quiénes son los responsables en el manejo de dicho expediente. Imagino yo que habrán, digamos, como grados de seguridad, pues, ¿no? No todo el mundo puede, muchos pueden entrar, pero no todos pueden modificarlo, ya eso es factible. Pero seguramente tienes una respuesta tú mucho más técnica, José Rafael. Sí, bueno, sí, me parece, creo que es más un comentario, no creo que un comentario. Ciertamente, pues en la sustanciación del expediente podrán ser funcionarios. Bueno, la administración pública tendrá que establecer los mecanismos para primero, cuáles funcionarios pueden acceder a ellos. Y luego, a través de algunos mecanismos, dejar constancia de qué funcionarios han realizado
modificaciones, han incorporado documentos. Eso pues, creo que corresponde a la administración pública establecer los medios para ello. Hay otra pregunta bastante técnica, ya eso ha salido en varias de las charlas, que tiene que ver con el uso del blockchain o de los blockchain. ¿Podría considerarse el uso del blockchain para resguardar el expediente electrónico? Bueno, a ver, muy interesante la pregunta. Bueno, la verdad es que el tema del blockchain, de esa tecnología que se denomina, se habla de distintos usos, se habla de distintas posibilidades. Por ejemplo, se postula que se puede utilizar en el caso de los registros públicos, en el caso de las notarías. En las charlas anteriores, en efecto, como dice el profesor Urdaneta, salió el tema y se ha mencionado, inclusive se ha hablado de otros usos. En el caso del expediente administrativo, creo que el expediente administrativo debe estar en custodia de la administración pública. O sea, a fin de cuentas se trata del ejercicio de la función administrativa, de potestades públicas, de la función de la administración del Estado, y es la administración pues la que está encargada de la sustanciación del expediente y debe estar en custodia de ella. Entonces, en esa medida, pues, creo que el manejo del expediente, pues repito, debe estar en manos de la administración pública. Quizás cosa distinta es que se trate de un expediente terminado y que se proceda al archivo de ese expediente. Pero cuando se trata durante la sustanciación del expediente, pues creo que en los mismos términos que ocurre pues, en la administración tradicional, en este modelo, otro modelo de funcionamiento de la administración pública debe estar en manos de la administración pública. Muy bien. Aquí hay alguien que pregunta si este evento se puede ver en diferido, y efectivamente no lo señalé inicialmente, pero esto está siendo transmitido por Zoom y por YouTube, y luego, una vez que termine, eso quedará colgado, creo que le dicen, en todo caso como grabado, allí en YouTube, y se puede acceder en cualquier momento posterior, no solo a esta charla, sino a todas las otras que ya se han dado por esta misma aula Bruercaria, y las otras que Universitas diariamente patrocina y auxilia tecnológicamente, de tal forma pues, que el que llegó tarde o que ha tenido dificultades en el día de hoy por los problemas de la banda ancha pues, o de la conectividad, pues podrá verlo posteriormente por YouTube. Aquí hay un comentario que me hizo mucha gracia, pues, de Brixon Acosta, porque respetuosamente me llamó analfabeto o analfabeta. Y es verdad, pues, absolutamente. Pues, yo no tengo ningún empacho, pues, en admitir que no manejo este asunto, como seguramente el 80% de la población venezolana, de tal forma, pues, que por eso precisamente es que sería bien importante que al legislarse sobre este tema, se le brinde a todas las personas, no solo a los expertos, sino también a los que no lo somos, las garantías de que el expediente electrónico será bien utilizado y no mal utilizado. Entonces, pero está muy bien. Lo que más gracia me hizo fue que respetuosamente fui denominado analfabeta en el tema, lo cual es absolutamente cierto, pues no es algo que yo deba ocultar. Otra cosa, por ahora, esta misma persona, Brixon Acosta, por ahora debe prevalecer el expediente físico. En un futuro, en una sociedad madura y ética, prevalecerá lo que conste en el expediente electrónico. Por lo mismo que dijo José Rafael, pero visto desde el otro lado, en un futuro, las copias serían de los originales electrónicos que pueden estar mal fotocopiadas. Ok. Para estos temas no solo es bueno invitar a conocedores del área legal, sino también del área técnica. Y mucho mejor, creo que está insistiendo en lo de analfabeto, y mucho mejor si es conocedor de ambas áreas. Claro, eso es lo que pretendemos nosotros hacer justamente, que los expositores sean unos expertos en el tema.
Y creo que pues fue el caso hoy, ¿no? O sea, José Rafael yo creo que es una persona que conoce, maneja muy bien y espero que les haya dado satisfacción a todos los que están oyendo hoy la charla. Si puede, Carlos Bermejo pregunta, ¿puede hacer algún comentario sobre la notificación electrónica? El tema de la confiabilidad. Es un tema que ya se ha planteado aquí y que seguramente tú nos podrás decir tu opinión al respecto. Bueno, sí, a ver, con gusto. Bueno, ciertamente pues el tema de la notificación electrónica está claramente relacionado con el tema del procedimiento administrativo. Yo creo que el tema de la notificación electrónica probablemente es una de las áreas en donde más desafíos tiene la administración pública, específicamente en el caso de la administración pública electrónica. Hoy en día, aquí claramente se puede ver que hay una disparidad entre lo que está en el ordenamiento jurídico, entre lo que está regulado y lo que ocurre en la práctica. Entonces, esto inclusive, creo que en las sesiones anteriores relativas a la presentación del libro colectivo, creo que este tema ha salido, o probablemente en ocasiones anteriores, pero si no me equivoco, acá mismo en las sesiones anteriores ha salido el tema. Y pues repito, bueno, fundamentalmente acá es donde hay más, una de las áreas donde hay un desafío más grande para la administración pública, porque pues básicamente yo pudiera plantear algunas preguntas para exponer el tema, desarrollar el tema, que es que por ejemplo la administración pública, una administración que necesita hacer unas notificaciones electrónicas, pues se puede preguntar, por ejemplo, ¿a dónde hago la notificación electrónica? Si la hago una dirección de correo electrónico, se puede tratar de una dirección de correo electrónico que esa administración tenga del ciudadano o del particular de que se trate, o necesariamente tiene que ser una dirección electrónica que la haya suministrado. La persona tiene que haber otorgado su autorización o voluntad para hacer la notificación electrónica. ¿A partir de qué momento se entiende realizar la notificación? Estas son preguntas que se hace en la administración pública, y la respuesta yo creo que debería ser que si se trata de una notificación a través de un correo electrónico, la persona o el particular debe haber suministrado su dirección de correo electrónico, debe haber dado una autorización o manifestación de voluntad, que es lo que se conoce como la voluntariedad, para hacer la notificación a través de esa vía, y el momento en que se entiende realizar la notificación. Esto hay que precisarlo también, por ejemplo, a través de un acuse de recibo, el momento en que la persona acceda a la notificación. Acá sin duda es donde pueden haber más riesgos riesgos claramente durante el procedimiento administrativo de violar los derechos de los interesados, del particular o de la persona que se trate. Si la notificación no está bien hecha, pues se pueden violar los derechos de esa persona. Entonces, aquí es donde hay mayor riesgo. Si se trata de una administración muy cuidadosa, probablemente lo haga bien. Mi opinión es que si en algún momento tiene la administración una dificultad en relación con esa notificación electrónica, debe acudir en los términos de la LOPA, que es la ley vigente, debe acudir a la forma que allí se establece. Pues. Si no puede hacer una notificación electrónica, pues entonces tendrá que hacer la notificación personal en los términos de la LOPA, pero el punto está, bueno, que esto claramente no está previsto allí en la LOPA. Lo que, como digo, son los problemas que se pueden presentar, que tal vez una administración pública muy cuidadosa pudiera hacerlo, pero al no estar regulado, pues entonces lo más sensato pues será obrar en los términos de la legislación de procedimiento administrativo, y lo recomendable es que esta materia se establezca en una regulación de procedimiento administrativo. Es una materia, una tarea pendiente, en mi opinión. Hay una pregunta o sea, no exactamente sobre el tema de la administración telemática, sino sobre la actitud que debe tener la administración al respecto, y es cómo debería ser el programa de adiestramiento del personal que se ocupe de esta materia, cuáles serían los requerimientos para... bueno, quería ver el nombre de la persona que hizo la pregunta, porque me parece de verdad muy bien, ¿no? Creo que es Andrés Vizcarrondo. Ah, no, Andrés Vizcarrondo hace otra pregunta. De repente puedes hablar de las dos cosas, ¿no?
Andrés Vizcarrondo dice, ¿qué criterios sostiene el TCJ sobre este asunto? Es decir, sobre la validez jurídica del expediente administrativo y cuáles serían los derechos mínimos imprescindibles de todo proceso. Y la otra, un poco sobre el programa de adiestramiento que debería aplicarse para los funcionarios que manejen el tema. Bueno, muy bien. A ver, muchas gracias por las preguntas, por las dos preguntas. En relación con el tema del adiestramiento, creo que es un tema muy interesante, el tema de la formación de los funcionarios públicos, el tema de la capacitación de los funcionarios públicos. Bueno, eso guarda relación pues con las medidas que debe adoptar la administración pública para la formación de esos funcionarios. En mi opinión, en programas generales de formación de funcionarios públicos, pues eso se debería establecer, bien sea esa formación en distintos aspectos, que incluso puede comprender aspectos éticos de los funcionarios públicos. Bueno, también se debería establecer el tema, por ejemplo, de la formación, y quizás en este caso en particular se puede hablar más de capacitación de los funcionarios en el manejo del modelo de la administración pública electrónica. Hoy en día, de acuerdo con la organización actual, ese tipo de competencias las tiene el Ministerio de Planificación. Frente a escenarios de reformas, bueno, se puede establecer competencias de ese tipo, otorgar competencias de ese tipo a un organismo en particular. Y bueno, creo que es un tema muy interesante y que puede abarcar pues, competencias de capacitación pues relacionadas con lo que puede ser los portales en Internet, el funcionamiento de los portales en Internet, las posibilidades que pueden ofrecer los portales en Internet. Y luego, en el caso, por ejemplo, en el caso específico, lo que nos ha ocupado el día de hoy, del expediente administrativo electrónico, pues también a partir de las regulaciones o el diseño que establezca la administración pública, según el tipo, la categoría de expedientes de que se trate, pues también la capacitación de los funcionarios en esa área. Y luego, el otro tema que también se ha mencionado, el tema del procedimiento administrativo, pues esto también estará sujeto a una regulación de la materia que se haga, es una regulación de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En esa medida, pues la formación y la capacitación específicamente de los funcionarios públicos va a depender o dependería de eso. Y en cuanto al otro tema, el segundo tema, al de las decisiones de la sala del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia específicamente y la sala político-administrativa específicamente, en algunas ocasiones, o quizás de manera progresiva y creciente en los últimos años, han ido pronunciando sobre estos temas una jurisprudencia conservadora que es fundamentalmente una jurisprudencia conservadora, inclusive en algunas ocasiones para, o en buena parte de las ocasiones más bien, para favorecer al poder y menos a los ciudadanos, menos los derechos o los intereses de los ciudadanos. Acá mismo en el libro hay un capítulo que es el capítulo 3 del libro, que está destinado, tiene dos trabajos muy buenos, de Carlos Reverón Bulton y de Gabriel Cira Santana, en relación con la jurisprudencia de la sala político-administrativa sobre esos temas. Yo creo que, además de lo que yo he dicho, remitiría a esos trabajos, al libro y a esos trabajos que creo que haya material abundante y comentarios adicionales sobre esos temas. Muchas felicitaciones. Bueno, Kerlin Nácar, César Bermejo, muchas felicitaciones y además la presencia de muchos profesores a quienes saludamos siempre, además están aquí permanentemente acompañándonos en el aula Gruer Carías, Antonio Silva, Aranguren, la profesora Belén Ramírez de FUNEDA, por supuesto es una de las autoras de esto que estamos haciendo. También está Ramón Escobar,
bienvenido. Bueno, varios profesores están aquí acompañándolos en el día de hoy y oyendo sobre estas cosas, pues tan absolutamente interesantes porque son del día y además cada vez serán más actuales, pues, ¿no? Plantearán, será el tema fundamental a través del cual la administración se va a comunicar con los administrados. Hay una pregunta de carácter jurídico bien interesante de Carlos Gil Barbela, exalumno muy apreciado, los saludo desde aquí también. Hay otra alumna también por allí que es Andrea Tavares, que también saludo. Carlos Gil Barbela pregunta, ¿cómo puedes evacuar pruebas no documentales en un expediente meramente electrónico? Pruebas no documentales. Bueno, a ver, creo que es una pregunta muy interesante y pienso pues que la regulación, bueno, eso, la regulación de la materia probatoria pues debe realizarse o bien sea en la ley específicamente la materia o en los términos de la legislación probatoria, la legislación, en el caso de que pues, se remita a ese tipo de legislación, debe atenerse a lo previsto a ella, a lo previsto en la misma. Creo que es la opinión que tengo sobre ese aspecto. No se escucha. Mute. Ya estamos llegando al final del evento. No, aparentemente no. Estoy hablando y parece que no se oye. Sí, no se escuchaba. ¿O sí se oye? Ahora sí se escucha. Ah, ok. ¿Algún problema? Bueno, nada, pues esos son los problemas de la conectividad, pero de carácter técnico, pues, y la culpa no es ni de Universitas ni de la aula Bruercaría, sino, bueno, ya sabemos cuál es el problema que hay aquí con los servicios públicos. Bueno, decía que hay una información que ustedes pueden ver luego ahí en el chat, va a quedar ahí cuando ustedes lo vean, una invitación que hace Brixon Acosta a un evento en el cual pueden conectarse y los días 17 y 18 de octubre. Ahí está pues la información, el que esté interesado pues poder revisar la información que va a quedar ahí en el chat de este evento posteriormente. Y otra información que nos manda precisamente Antonio Silva Aranguren y que es cómo podemos ver esto en diferido a través del canal de Universitas en YouTube, y también está el enlace para consultar a CIDEP sobre el libro. Es decir, ahí entonces ustedes pueden en la página de CIDEP, CIDEP, Centro para la Integración y el Derecho Público, van a poder ver la información sobre el libro, pues las características, el esquema, todo está allí. E incluso la manera de adquirirlo si estuvieran interesados tanto en físico como en formato electrónico. Bueno, repito, pues ya estamos terminando. Les vamos a agradecerle pues a todos los que participaron en el día de hoy en este interesante evento, este intercambio pues de opiniones, de información. Siempre es útil, siempre se aprende y bueno, en esta materia en particular, pues que es verdaderamente muy novedosa y que trae seguramente y traerá muchísimos problemas de interpretación jurídica, de conflicto, y es preferible que de una vez ya se vaya preparando el mundo jurídico a enfrentar esos eventuales problemas, para aprovechar al máximo la potencialidad de estas técnicas, pero al mismo tiempo para tratar de prevenir los problemas que pueden surgir a raíz de su uso no adecuado. A mí me gustaría que José Rafael se despidiera de la audiencia y para quedar entonces invitados para la próxima semana a la misma hora
con la charla que nos va a dar Canónico sobre el tema de las técnicas o las tecnologías de la información y la comunicación aplicada a contratación pública. José Rafael, te oímos entonces. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues creo que para culminar, algunas reflexiones finales, que bueno, pues que ciertamente el expediente administrativo electrónico es una materia de interés y de importancia para la administración pública, que plantea varias cuestiones, que plantea distintas cuestiones, que plantea retos y desafíos para la administración pública que se deben regular y que se deben abordar desde la óptica, por una parte, de los deberes que tiene la administración pública, como dije durante la exposición, del deber de transparencia administrativa, al menos esto es el punto de vista teórico específicamente, llevar eso a la práctica, y también de los derechos claramente de los ciudadanos, el derecho a la protección de datos de carácter personal. Además, eso también que es un tema que plantea sin duda pues algunos temas interesantes como aspectos para la actividad privada, aspectos de emprendimiento, para prestar servicios de expedientes administrativos, servicios de mantenimiento de expedientes de este tipo. Entonces pues es un tema que tiene también otras vertientes. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la oportunidad en este conjunto de sesiones y de charlas relacionadas con la presentación del libro colectivo Transformación Digital, Modernización e Innovación en la Administración Pública con motivo de los 25 años de FUNEDA, editado por FUNEDA y por el CIDEP. Muchas gracias al profesor Gustavo Urdaneta por la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy. Como dijo el profesor Urdaneta, pues la charla siguiente es en materia de contratación pública a cargo del profesor Alejandro Canónico, y dejo nuevamente la palabra al profesor Urdaneta. Pues nada, pues simplemente agradecerles su participación y además sobre todo a los que siempre están aquí y invitarlos a que continúen participando de nuestras charlas. En la próxima semana nos veremos de nuevo y oiremos a Alejandro Canónico. La subsiguiente semana será sobre José Gregorio Silva Bocaney, que nos estará hablando también sobre una interpretación jurisprudencial. Me da la impresión de que es lo que él va a hablarnos en esta materia de protección de datos y la actividad administrativa por la vía de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, muchas gracias de nuevo y hasta la